es Marco Fernández. El punto a tratar es respecto a la ética profesional. Soy estudiante de la Cátedra de Odontología de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú. A continuación, empezamos con respecto a lo que es la relación de la ética. No es el simple hecho de determinar que la psicología, la sociología, el derecho, la economía, la pedagogía, la metafísica y la teología son aquellas ciencias que se encargan o que tienen una relación con lo que es la ética. Afín existe también la criminología, la ingeniería, como otras ciencias que tienen una relación ambigua o determinada con respecto a la misma. Si bien es cierto, desde el punto de vista de la psicología es aquella que se encarga de estudiar la conducta del ser humano, ¿sí? El aspecto humano a través de un acto como el objeto material y el por qué ocurre ese comportamiento con relación a ese individuo. Desde el punto de vista social, lo que hace referencia es a una ciencia de hecho, es decir, estudia el comportamiento del hombre en sentido general. Si nos ponemos a ver desde el punto de vista criminológico, nunca se va a terminar desde el punto de vista general, sino desde el punto de vista específico, es decir, determinar la conducta de ese ser humano que ha cometido o que está en curso en la comisión de un hecho punible. Desde el punto de vista de derecho, principalmente, es muy importante señalar que el derecho no es el simple hecho de una norma, sino la totalidad de normas que se encarga de regular la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Primero, establece la norma que rige la conducta del ser humano en la sociedad. Segundo, se refiere a ese aspecto interno del ser humano desde el punto de vista individual, es decir, individualiza la conducta del ser humano para que pueda cumplir con su sanción. Pero dentro de la norma tenemos dos aspectos importantes, lo que es el punto de vista autónomos y heterónomos. Desde el punto de vista autónomo tenemos que cada individuo debe darse por sus propias normas, mientras que desde el punto de vista heterónomo la norma proviene de la autoridad diferente del individuo. Desde el punto de vista económico tenemos que es una ciencia que trata de la producción, de la distribución y del consumo de los bienes materiales o bienes que pertenecen sea a una persona jurídica o a una persona natural. Seguidamente tenemos lo que es el punto de vista pedagógico, que es lo más interesante, la relación entre lo que es la ética y lo que es del punto de vista pedagógico, porque de ahí donde nace, emana o se produce ese contacto entre ambas ciencias. Y por último tenemos la metafísica y la teología. Siguiendo el orden de ideas, es importante hacer un breve resumen lo que es la norma. Las normas pueden determinarse como el ser humano o cualquier persona pueda indicar una definición. En una forma sencilla, la norma hace referencia a una regla de conducta. Pero ¿qué subyace de la misma? ¿Qué se desprenden de la misma? Se desprenden normas jurídicas, normas morales, normas deontológicas, normas sociales. Dentro de las normas morales son aquellas muy particular o muy subjetivas del ser humano, que podemos hacer referencia a lo que es una guía de conducta del individuo o a través del discernimiento entre lo que es bueno o malo. Yo como persona puedo determinar lo que es bueno o malo, pero desde mi punto de vista subjetivo. Seguidamente tenemos la norma deontológica, que es aquella que va a realizar ese profesional en su ámbito laboral. Tenemos también lo que es las normas sociales, que está conformada o integrada a través de instituciones informales, como son, ¿cuáles son las instituciones? La familia, los amigos, las comunidades y el Estado. Y por último tenemos las normas jurídicas. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 7 de la Constitución establece que la norma jurídica por excelencia y como norma suprema es la Constitución. Todo órgano, todo ente tiene que estar sujeto a la misma para poder determinar la existencia de la misma. Pero partiendo de la misma existe una forma o una estructura como lo que es. Tenemos primero la norma suprema, el artículo 7 de la Constitución, y a su vez tenemos los tratados internacionales. Para nosotros poder crear una norma, así sea la normativa o un código de ética profesional, para los psicólogos tenemos que partir de lo que es del punto de vista normativo jurídico. Seguidamente tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y por último tenemos las normas o reglamentos, que en las normas y reglamentos es donde se ubican los códigos de ética de todas las profesiones. Para poder introducir lo que es la ética profesional, se hace referencia a lo que imparte Villarini en 1994, que él mismo hace referencia que es un término
de los cuales se define como buena o como mala la práctica del profesional. Es decir, tenemos dentro de la ética profesional una relación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista deontológico, que lo mismo se puede entender como la actitud que tiene ese individuo para ofrecer un servicio o impartirlo desde su punto de vista, a través de su competencia, a través de su servicio o a través de su solidaridad. Por último, la finalidad de la ética consiste en dos puntos de vista. Primero, consiste en el desarrollo en el futuro profesional, el conocimiento, la habilidad y la sensibilidad, que lo mismo abarca lo que es y lo que comprende la conducta del ser humano dentro de su ámbito laboral. Y por último, con esto, ¿verdad?, no se aspira de que el estudiante estudie ética, sino que se haga un ético en su profesión, es decir, que a través de sus normas subjetivas, objetivas y a través del conjunto de normativas, él pueda regular su conducta dentro de su mundo laboral, y no solamente el mundo laboral, sino de su mundo social también. Aquí voy a hacer una pequeña énfasis en lo que es el código de ética del psicólogo en Venezuela. Tanto el código de ética del psicólogo en Venezuela está el del ingeniero, el de la enfermera, el del médico, el del odontólogo, el de todas las carreras que se constituye y que la persona crea en la misma. Dentro de la misma voy a hacer referencia lo más esencial, lo que es el perfil profesional del psicólogo. Entre ellos tenemos que es de alta estima, segundo, la probidad, la independencia, la objetividad, imparcialidad, y entre ellas tenemos lo que es la justicia desde el punto de vista del psicólogo. Dentro de sus principios generales tenemos los deberes, la falta, la prohibición, la sanción y las obligaciones. Dentro de los deberes tenemos lo que el psicólogo debe de cumplir dentro de sus funciones. Más allá de sus funciones no puede ser sino lo que me determine la normativa y lo que él debe de cumplir. Primero, el deber de encontrarse en condiciones psicológicas satisfactorias. Primero, el psicólogo tiene que estar en una posición mental determinada para poder ayudar a aquella persona que necesite de él. Dentro de la falta, el incumplimiento del código y todas las normativas que me determine a mí este conjunto de normas. Tenemos las prohibiciones, lo que ese profesional no puede realizar. Y las sanciones, es decir, que de las prohibiciones que no se atende ese profesional, será sancionado o será penalizado. Y por último, las obligaciones que tiene, que es combatir con la conducta censurable de su colega. Es decir, él tiene que tratar de que su colega o algunas personas que tengan conocimiento respecto a cualquier información desde el punto de vista psicológico, eso no se desprende porque es algo muy personalísimo de ese paciente. Y por último tenemos lo que es la ética y la responsabilidad social de los profesionales. Ya hemos hablado mucho de la definición de lo que es ética. Ahí la ética del punto de vista subjetivo, del punto objetivo, pero lo esencial y lo más importante aquí es que la ética ayuda a ejercer la responsabilidad en un marco de coherencia y de corresponsabilidad social. Tenemos lo que es la responsabilidad social, que es referida o hace referencia a un conjunto de principios, valores, premisas y normas de conducta. En toda sociedad va a haber una norma, sea moral, sea deontológica, como nosotros, seres humanos, queramos llamar a la misma. Y el fin de la misma, la ética, nos dice que aplicar en los distintos contextos profesionales de nuestra vida social. La norma se debe aplicar en todo contexto de nuestra vida social. Esto es todo lo que puedo ayudar. Muchas gracias por su atención.